Colofón, un podcast de Fundación La Fuente. Un espacio para hablar de libros y lecturas. Conoceremos historias y métodos de escritores, ilustradores y editores. Hola, soy Carolina Hilino, periodista. Le doy la bienvenida a Claudia Larraguibel, más conocida como Lola Larra, una de las fundadoras y editoras de Caresur, editorial chilena que se especializa en libros ilustrados para niñas, niños y jóvenes de todas las edades. Hola Lola, ¿cómo estás? Hola Carolina, muy bien, muchas gracias por la invitación, qué emoción, este formato podcast me encanta. Ah, qué bueno, me alegra mucho. ¿Qué podcast escuchas? Escucho montones de cosas. Mira, los últimos que estoy escuchando, como estoy aprendiendo italiano, escucho muchos podcasts en italiano. Hay unos muy interesantes de literatura, pero sencillos, como para gente que está aprendiendo. Entonces está muy bien. Pero bueno, escucho también otros. Muchas noticias, mucho análisis está como bueno toda esa vuelta a la radio. Antes no escuchaba la radio, que Sí, puedes tal tener los cual. podcasts, me gusta mucho. Y aunque siempre he escuchado noticias o programas más de análisis, ahora estoy escuchando algunas cosas de ficción y están, la verdad, muy bien. Muy interesante el formato. ¿Y por qué estás aprendiendo italiano? Mira, en pandemia me regalaron un amigo un curso de italiano y justo en ese momento acababa de salir Sprinters en Italia, una novela mía que se llama Sprinters en Italia, y ya con Edícola Ediciones, que ya habían publicado El Sur de la Alameda en italiano. Entonces había que hacer mucho Zoom y cosas, y bueno, no es que haya podido hacer ningún encuentro con lectores en italiano todo, pero por lo menos entender sus preguntas, que logro entenderlas, y decirles algunas cosas en italiano. Entonces, probablemente estoy invitada a un festival en julio en Italia y a presentar los dos libros, Al Sur de la Alameda y Sprinters, y ya de manera presencial, porque estos años ha sido todo por Zoom. Entonces, nada, a ver si logro, a ver si logro hacer un discurso en italiano. Viajando en el tiempo, en estas entrevistas siempre exploramos en la historia personal de nuestras entrevistadas con los libros, entonces te quería preguntar ¿cómo fue tu infancia como lectora? Llena de libros, porque yo tuve la suerte, y eso siempre lo cuento, mi mamá trabajaba en el Banco del Libro, que es una institución de promoción de lectura muy importante en Venezuela, que aún resiste, además, es un lugar de resistencia ahí en las difíciles condiciones que hay en Venezuela hoy en día. María Beatriz Medina, que es la directora del Banco del Libro, sigue ahí y muy activa, digamos. Ellos tienen el premio Los Mejores del Banco del Libro. Bueno, y mi mamá trabajaba ahí y yo cuando era chica, como no tenía con quién dejarnos en la tarde, normalmente después del colegio íbamos a su oficina. Y ahí tenían un centro de documentación maravilloso al que llegaban libros de todas partes del mundo, en todos los idiomas. Era como, bueno, era maravilloso. Y libros antiguos, libros actuales, novedades. Eh, te- Sigue siendo un muy buen centro de documentación, ¿no? Como es la Jugendbibliothek de Múnich, que tiene todo, 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 todo. Bueno, esto en su momento, y estoy hablando de los 80, era como eh, la biblioteca más grande y más importante de literatura para niños y niñas y jóvenes en Latinoamérica. Y entonces, claro, yo tenía acceso a todos esos libros y era maravilloso. Y me acuerdo que leía, o sea, me pasaba la tarde leyendo todas las cosas que llegaban. Nos usaban como conejillos de Indias, por supuesto, también, cuando empezó el Caré, que lo fundó Verónica Uribe y Carmen Diana Dierden, cuando empezó el Caré ahí en el Banco del Libro, al alero del Banco del Libro. Era una apuesta arriesgada, una editorial latinoamericana dedicada solo a libros para niños y niñas. En ese momento había algunas cosas, bueno, había mucho en España, había algunas cosas en Latinoamérica que se publicaban para niños en Argentina y en México, pero había muy poco
muy pocas editoriales o ninguna que fuera solo dedicada a literatura Ujú. para niños y niñas. ¿Y qué las llevó a ellas a crearlo, dado que no existía? En algún momento, Verónica y Carmen Diana, que recibían y leían bueno, había un comité de selección allí para las bibliotecas públicas para las que trabajaba el Banco del Libro, entonces leían cosas hermosas que llegaban de fuera, tanto en español las que llegaban de España como en otros idiomas, entonces se preguntaban siempre por qué no había eh, libros tan hermosos, tan buenos, de tanta calidad, tanto literaria como a nivel de ilustración, como a nivel de materialidad en Latinoamérica, porque los libros que llegaban de pronto a Argentina eran libros en rústica, muy baratitos, con unas ilustraciones poco cuidadas. La ilustración para niños y niñas en Latinoamérica no había tenido ese florecimiento que tiene ahora, ¿no? De tantos buenísimos ilustradores. Entonces se preguntan por qué no podíamos hacer libros tan buenos como los que nos llegan de fuera, pero latinoamericanos que hablaran de temas que nos concernieran en Latinoamérica, con protagonistas y espacios y escenografías latinoamericanas. Entonces, ese fue como el impulso que tuvieron y lo lograron. Y es una editorial que ya lleva, bueno, todos estos años. Y ahí cuando ibas a la biblioteca, ¿recuerdas especialmente qué te llamaba la atención en particular? Sabes que no, no era tan buena para leer libro álbum, ¿ah? Bueno, igual el libro álbum estaba empezando, era una cosa muy, lo que había era como antologías de relatos con alguna ilustración entre medio. Yo no era muy buena para las cosas ilustradas, pero me acuerdo eh, de series que leía, de series de juveniles. Yo era más chica, pero leía series para jóvenes. Había una danesa que se llamaba Puck, que era como de estas amigas, cuatro amigas, como Los Siete Secretos, Enid Blyton. Esas eran las cosas que Ujú. leía. Amigas, un grupo de amigas que resuelven misterios o que vive aventuras, esta cosa. No, no era muy buena yo para los libros ilustrados. Bueno, había muy poco también, la oferta era mucho menor y menos interesante que la que hay ahora. ¿Y cuándo empezó tu interés por escribir? Como a esa edad, yo creo. Yo creo que cuando uno es, bueno, preadolescente o adolescente, es muy común que si te gusta leer, también quieras escribir. Y eso lo sé porque, bueno, he trabajado con muchos jóvenes, he ido a mucho colegio y siempre los que tienen esa afición por la lectura también escriben poesía o escriben cuentos o escriben cosas de fantasía mucho. Em, y yo tuve como una visión muy clara de que lo que quería hacer en la vida era escribir y empecé a hacerlo en ese momento. Empecé a hacerlo imitando esas aventuras de esas chicas danesas. Entonces escribía una novela que no sé, de unas niñas danesas que no eran danesas las mías, pero se llamaban con unos nombres que no eran latinoamericanos ni españoles. Vivían aventuras en medio de la nieve, cuando yo nunca en la vida había visto la nieve porque vivía en Caracas, que era tropical y hacía un calor infernal. Entonces, claro, imitaba todo lo que me gustaba leer. Y luego, ¿cómo empezó tu interés, sí, por la literatura infantil y juvenil? Lo que pasa es que siempre estuvo, como en casa siempre, como te digo, llevaban, tanto Verónica como Carmen Diana nos usaron siempre como los primeros lectores de los libros. Eh, Supongo que ahí tuvimos, mis hermanos y yo, una amplia cultura de lo que se estaba haciendo en literatura para niños y jóvenes. Y después, en algún momento, cuando empezaron a publicarse muy buenos libros para jóvenes, y recuerdo bien la serie Roja de Alfaguara, que fueron los primeros, después estaba la de EDB, la de SM, pero la primera había dos editores ahí, Michi Strausfeld y Miguel Azaola, que hicieron un trabajo muy interesante de comprar traducciones de cosas interesantísimas que se estaban haciendo en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos,
en Francia y las traducían al español, y así nos llegaron, bueno, grandes autores como desde Roald Dahl hasta Catherine Patterson, bueno, Michael Ende, o sea, todo ese florecimiento que hubo de la literatura juvenil eh, en los tardíos 80, en los 90, tenía que ver con unos muy buenos editores que eligieron muy buenas cosas. Entonces, en ese momento en el Banco del Libro, como les empezó a llegar tanta literatura para jóvenes, se les ocurrió que el comité de selección que seleccionaba para las bibliotecas debería también tener miembros jóvenes. Entonces nos convocaron a unos jóvenes jóvenes adolescentes, no sé, que pululábamos por ahí por el Banco del Libro, los hijos de las que trabajaban ahí, y entonces conformamos un primer comité de selección de jóvenes eligiendo las novelas juveniles para las bibliotecas. Ahí estaba Marcela Valdés, que ahora es la directora de la Biblioteca Santiago, por ejemplo. Estaba Fanuel Díaz, que es un muy, bueno, un experto en literatura para niños, un académico. Estaba María Cecilia Silva Díaz, que también era es una académica y una editora de literatura para niños. Entonces ahí nos reunimos varios que seguimos después haciendo cosas en este ámbito. ¿Y cómo funcionaba ese comité? Maravilloso, porque nos daban los libros, bueno, no nos los regalaban, los podíamos leer en primicia, digamos, los leíamos de primeros, y eso era... Ahora uno lo que pasa es que está muy acostumbrado a que todo lo tiene ¿no? en la punta de los dedos con un clic, y si hay una novedad, pues ya la viste antes de que saliera en el cine porque la viste en la plataforma, o si hay un libro inmediatamente ya lo tienes o lo puedes leer en ebook apenas sale, pero en ese momento las novedades no llegaban tan rápido, no era tan inmediato, ¿no? Como ahora la inmediatez de las cosas nuevas no era tan inmediato. Entonces era un privilegio que nosotros pudiéramos leer libros que todavía no habían llegado a las librerías, y yo creo que eso nos hacía sentir muy bien. Nos reuníamos cada 15 días, si no me equivoco, y funcionábamos como un comité de selección, hacíamos una reseña de cada libro, explicábamos por qué nos había gustado, por qué no nos había gustado, qué cosas nos parecía interesante, qué no, lo recomendábamos o no lo recomendábamos para que lo compraran las bibliotecas. Y luego, ¿cómo fue tu camino en seguir trabajando en literatura, ya siendo más grande? Yo estudié literatura, pero me dediqué a trabajar como periodista muchísimos años. De hecho, hice un máster en España que me llevó a vivir en España un montón de años, en el periódico El País, y me quedé trabajando en el periódico, ahí en el periódico El País. Y me desligué un poco de lo que era el trabajo de Caré y del ámbito de la LIG. Pero sí, solo por colada, porque me gustaba ir, seguía yendo a la Feria de Boloña del libro, porque me encantaba ir a Boloña, y entonces me era muy fácil ir. Mi madre me había llevado, Verónica me había llevado cuando yo tenía 16 años como regalo, no sé, de fin de curso o algo así, de que había terminado el bachillerato. Me llevó cuando yo tenía 16 años y aluciné con la feria, me encantó la cantidad de libros de todos lados del mundo que podías ver. Era como un lugar mágico, además Boloña, que es precioso, y había como, bueno, y ver a los ilustradores, y ver a los autores. Entonces me quedó gustando, y entonces estando en España pues intentaba ir a la Feria de Boloña, y fui mucho porque, bueno, me metía de ocupa en cualquier habitación que hubiera ahí, que me dejaran dormir, de la gente de Caré, y entonces podía ir. De ahí tu Entonces conexión estuve con Italia desligada. ya era... Claro, sí, es verdad, viene de atrás. Y ahí no fue sino hasta que, bueno, yo ya ahí empecé a publicar en España algunas cosas para jóvenes. Tengo 2 libros en EDB que se publicaron. Publiqué alguna cosa para adultos y publiqué 2. Entre las cosas que publiqué 2 novelas para jóvenes en España. Entonces, claro, también me contacté ahí un poco con el mundillo editorial español, que es enorme, es una industria muy grande, con estas grandes casas como SM
o como, o como Santillana, Alfaguara, etcétera, que tienen. Entonces, bueno, conocía un poco el mundillo de los premios literarios, los grandes premios literarios, los codiciados premios literarios de Gran Angular o el Parque Vapor, etcétera. Entonces, nunca gané ni un premio, ¿eh? Mandé una vez y quedé finalista, que es horroroso porque, claro, se entera todo el mundo que concursaste, pero no ganas ni el dinero ni nada. Te publican, eso sí, ¿En uno de los cuál? libros ¿En cuál? publicados. En EDB, el premio EDB, que también es un premio muy prestigioso y está muy bien dotado. Y es como... Entonces ahí quedé finalista y me publicaron esa novela, pero no gané el premio. Y cuando volví a Chile, y ahí para cerrar eh, mi mamá Verónica ya se ha vuelto a Chile de Venezuela y hacía ya años, y entonces llevaba aquí la distribución de los libros de Caré y hacía muchos proyectos, porque seguía siendo la directora editorial, con autores y ilustradores chilenos. Entonces, en algún momento me dijo, ¿por qué no fundamos, en vez de estar yo aquí con esta cosa un poco informal y sola, trabajando sola, ¿por qué no fundamos Ecaresur? Que no es una filial, son dos empresas separadas, Ecaré, que ahora está en Caracas, sigue en Caracas una oficina muy pequeña y en Barcelona, y Ecaresur, que es la otra empresa. Lo que pasa es que somos editoriales hermanas, digamos, porque nosotros distribuimos lo que ellos hacen aquí en Chile, somos su distribuidor, y lo que nosotros hacemos aquí, en colaboración especialmente con autores chilenos, se lleva ellos nos lo representan fuera, lo distribuyen en Latinoamérica, en España, y lo representan para traducciones. Entonces, esa es como un poco la fórmula. Es Y como... ahí volví entonces a la literatura. Ah. Y ahí tú ya estabas en Chile también de vuelta. Claro, llegué y entonces estaba embarazada, además, y olvídate trabajar como periodista freelance con una guagua, era como imposible. Entonces mi mamá me dijo, pero entonces hagamos esto, que es mucho más tranquilo, mucho más factible, ¿no? Yo podía ir con mi guagua a la oficina, mientras como periodista no, hubiera sido muy difícil. ¿Y era más tranquilo realmente o no tanto? No tanto. No, sí, yo creo que tiene que haber una cierta tranquilidad que además ahora es muy difícil tenerla y es un mundo lleno de ruido y con muchos estímulos todo el rato, pero sí, para ser editor, y esto lo dicen grandes editores, no lo digo yo, tiene que haber silencio, tiene que haber tranquilidad, porque si no, o sea, no puedes tomar las decisiones acertadas que tienes que tomar al elegir un manuscrito o al idear un libro o al ver un poco qué es lo que quieres hacer con tu catálogo. ¿Y cuál fue el primer libro que sacaron con Ecaresur? ¿Recuerdas? La tortilla corredora. Mm. Fue La tortilla corredora. Nosotros fundamos Ecaresur el 2008. Publicamos dos títulos, La tortilla corredora y Rojo Corazón, de Saúl Skolnick. Esos fueron los dos primeros títulos, y La tortilla, bueno, ha tenido un camino, sigue siendo de los libros más vendidos, sigue funcionando muy bien en países en los que no pensábamos que iba a funcionar, pero como México, porque ellos también tienen sus tortillas, o España, porque también tienen su tortilla. Y es un libro de largo recorrido del que estamos muy contentos. Y hicimos un segundo que se llama Aventuras en el aire de la tortilla corredora, que también es como la dupla. Pero ese fue el primero que publicamos. ¿Qué tan importantes son los distintos formatos para el trabajo en Ecaresur? O también para ti, pensando en que también tus libros publicados tienen distintos formatos, has trabajado con ilustraciones, con esto de los storyboards, y Sí. para Ecaresur hacen Kamishibai, tienen los memorices. No sé si es algo que ha sido característico desde siempre, tanto para ti como para Ecaresur, o es algo que surgió en algún momento. No, yo creo que, bueno, la materialidad siempre es importante en los libros para niños y niñas, es fundamental, ¿no? Y por eso si en las colecciones para adultos todo es uniforme, ¿no? Tienes las colecciones y todas son iguales, lo que cambia es la foto de portada.
pero tienes un solo diseño. En el libro álbum y en los libros pensados para muy chiquititos puedes jugar con los formatos. Nosotros no tenemos, de hecho no tenemos colecciones, tenemos algunos libros que van en pareja o en trío, que pueden como estar juntos, pero no hay una colección. Entonces cada libro se trabaja en su materialidad, en su formato, desde cero, ¿no? Por eso también hace tan difícil el trabajo de dirección de arte, y ahí Iván, que es el director de arte de Caresur, es fantástico y siempre tiene o sea, las decisiones que toma en cuanto a la materialidad, en cuanto al formato, aunque vamos a hacer esto de punta redondeada, aunque no sea para bebés, pero es para 5 años, pero queremos que sea, o que tenga un troquel, o que tenga un barniz extra, o sea, todas esas decisiones que toma Iván, yo creo que han sido muy aceptadas y un poco hablan, son la cara visible de nuestro catálogo, ¿no? De todas esas decisiones que se toman en formato. Entonces es muy divertido también porque pensar desde ser un libro como, bueno, esto, ¿para quién sería? ¿De qué tamaño lo hacemos? Y ahí, en algún momento, Berta Concha nos mostró un kamishibai que había traído de España en algún momento y nos dijo, ¿por qué no hacen uno aquí ustedes? Y emprendimos el camino hace ya 10 años o algo así, más, de empezar a hacer kamishibai en Chile, que no se hacía. Llegaban unas cosas que tenía EDB, pero no había producción, digamos, nacional de historias para kamishibai y de kamishibai, de los teatritos. Fue un camino muy tortuoso al principio porque, claro, teníamos que, como no existía la herramienta del teatrito, teníamos que buscar dónde hacer un teatrito, cómo hacerlo, de qué material, madera, no sé qué. Bueno, hicimos muchísimos, de hecho, alguna vez tendremos que hacer una exposición de los teatritos distintos que hemos hecho porque tenemos muchos modelos hasta llegar al modelo actual que yo creo que está muy logrado, los hace Pedro Uribe, un artesano de madera, y bueno, ha logrado que sea perfecto, que encaje, que tenga unas pestañitas para que no se abran las puertas, para que no se que la ranura de atrás, todo lo tiene como ya pensado después de 10 años de experiencia. Entonces, pero fue un camino en el que nosotros no, entonces yo me acuerdo haber ido como a montones de sitios de corte láser, de fábricas, y a madereras, a comprar maderas y cosas, y era como, no es nuestro negocio esto, no sabemos cómo se hace, pero lo logramos y bueno, estamos muy contentos porque la verdad es que nuestro catálogo de láminas es bastante extenso ya, y creo que con buenas cosas y que funcionan, porque las probamos siempre, las probamos antes de imprimir una historia para kamishibai, por supuesto que igual que los libros los probamos con niños, esto también hacemos funciones con niños a ver si la historia fluye, si realmente funciona para ser contada en voz alta. Entonces hacemos siempre maquetas primero de todo lo que hacemos primero maquetas antes de imprimir y para probarlas y ver cómo funcionan. Tanto de los libros como de las láminas. Y pasa mucho que hay cambios entre esas pruebas y... Sí. Sí, nos damos cuenta sí, hay cosas que no funcionan. De pronto un formato que habíamos pensado que era estupendo y que nos parecía precioso y que las ilustraciones se veían maravillosas, de pronto a la hora de leerlo no funciona. O un texto de kamishibai que tú creías que estaba, cuando lo lees en silencio es fantástico, pero cuando lo lees a un público eso no tiene sentido, entonces tienes que editarlo. Sí, mucho el proceso, por eso los procesos que tenemos en nuestros libros son muy largos. Desesperan a los autores mucho y yo lo entiendo, porque de pronto, yo no sé, con Claudio Aguilera, por ejemplo, que hicimos 9 kilómetros, pobre, él nunca se desesperó ni se quejó, si es un autor ideal, pero Claudio, claro, desde que nos entregó el manuscrito, aprobamos ese manuscrito, lo firmamos, dijimos sí, lo queremos hacer, hasta que el libro salió, pasaron por lo menos 4 o 5 años. Probamos 2 ilustradores, no funcionaron, no sé qué, es que es un proceso muy largo. Y claro, y después Claudio, después de esos 4 años, revisa ese texto y claro, y lo modifica también porque ha pasado todo ese tiempo. Entonces, sí, son procesos lentos, que yo creo que está bien que sean lentos. A veces intentamos que no sean tan lentos, porque 4 años... Bueno, hay libros que hemos tenido que son
que han demorado 20 años. La composición de Antonio Escarmeta demoró 20 años en hacerse, ¿no? Desde el primer contacto con Antonio hasta que presentamos el libro aquí en Chile, ilustrado por Ruano. Se probaron 4 ilustradores, por distintos motivos, no porque los ilustradores no fueran capaces, sino, bueno, alguno no puede por alguna cosa personal, entonces deja el proyecto, otro le costó mucho hacerlo, otro no dio nunca con el tono y lo reconoció y dijo, es que no sé cómo enfrentar esto. Entonces, dependiendo del proyecto, hay unos que salen más rápido porque lograste dar. Nosotros, Pequeña Historia en Desacuerdo, con Gabriela Lyon, un libro de Claudio Fuentes, lo hicimos muy rápido porque todo fue rodado, pero hay otros que, claro, que son más accidentados. ¿Qué es muy rápido? ¿Cuánto es muy rápido? Por lo menos 1 año y medio. No. 1 año y medio es muy rápido. no, mentira. Los procesos Pequeña Historia, sí, no, Pequeña Historia fue más rápido. Fue menos de 1 año. Desde que empezamos, 1 año sería, hasta que salió. ¿Qué tan importante es para la editorial y para ti este proceso en el que los libros que hacen se encuentran con sus lectores? Bueno, yo creo que es muy reconfortante, porque además no siempre tienes la oportunidad de juntarte con tus lectores, de tener un feedback de los lectores. Es raro en el mundo editorial, ¿no? Los libros salen a la librería y las editoriales pocas veces tienen, y los autores también, o sea, pocas veces tienen como contacto con el público, no es una cosa obligada. En cambio, en los libros para niños y para niñas, claro, existe toda esta cosa del autor que visita el colegio, entonces hay más feedback, yo creo, en nuestro ámbito de la LIG, hay más feedback que en los libros para adultos, ¿no? Como que tienes que tener ese feedback, tienes que buscarlo, tienes que buscar canales para encontrarte con tu público. Tienes que hacer esos canales, entonces por eso las presentaciones con niños presentes, los talleres, esta cosa de hacer actividades que yo también lo tomo con pinzas porque la lectura, ¿no? En los colegios te piden, bueno, una actividad para hacer con este libro, ¿no? Esto que alguien llamaba no animación a la lectura, sino agitación a la lectura, como que tiene que haber algo más aparte de la lectura. En ECARE nos gusta que los profesores tengan posibilidades para trabajar el libro, pero que esa actividad tenga que ver con el libro, tenga que ver con el momento de la lectura, tenga que ver con una conversación. O sea, no hay mejor actividad para un libro que conversar sobre ese libro después. Entonces, cómo darle pistas a los mediadores, a los profes, a los bibliotecarios, para que puedan generar esa conversación a partir de la lectura de un libro, ¿no? Más que hacer manualidades o corre que te pillo, unas cosas que también, yo no digo que estén mal y a veces funcionan muy bien, sobre todo con chiquititos, hacer algunas cosas de manualidad. Entonces, en ese largo recorrido que hemos tenido con algunos de nuestros libros, nos hemos encontrado, bueno, creo que lo más reconfortante es justamente cuando, no sé, vas a una escuela rural y se sabe en la tortilla corredora, por ejemplo, una escuelita con 12 alumnos y el libro favorito es La tortilla corredora. Y lo nombro porque es verdad, en una investigación de respuestas lectoras, el libro favorito, entre muchos otros que hicieron en escuelas rurales hace un tiempo, esa investigación, salía que La tortilla corredora era como el más querido. Entonces, y es muy bonito también con el Kamishibai porque finalmente todos nosotros los que trabajamos ahí hemos tenido que leer alguna vez un Kamishibai en una feria de libro, en un encuentro, en un colegio. Entonces, es bonito. ¿Te gusta a ti especialmente ese...? A mí me gusta leer en Kamishibai, sí. No sé si lo hago bien, pero me gusta. Me gusta porque además, claro, tú te puedes esconder detrás del Kamishibai, lo que ven los niños no es tu cara, es una manera de contar, hay otros que cuentan al lado, otros contadores de Kamishibai que cuentan de pie, entonces sí se les ve y hacen más gestualidad. Hay muchas maneras de contar, pero la que tú te escondes detrás del teatrito, esa es la que a mí me gusta, entonces, claro, es mucho más fácil si uno no es cuenta.
¿Y tú crees que el trabajo que has hecho con Necaresur ha influido también de alguna forma en tu propia literatura como autora? Sí, por supuesto, porque, a ver, yo nunca pensé publicar en Ecaré, porque es como feo publicarse uno mismo. Pero me acuerdo que cuando yo tenía el manuscrito del Sur de la Alameda, se lo mostré a Verónica y a Sara, que era la editora en ese momento, pidiéndoles un consejo de a ver a qué editorial lo íbamos a mandar, a qué editorial lo podía mandar. Y entonces ellas dos dijeron, no, este lo queremos. Y yo, no, pero ¿cómo voy a publicar aquí? Qué feo. Eh, Me dijeron, no, 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 vamos a hacerlo. Y entonces ahí ese libro, que era un manuscrito sin la parte ilustrada, digamos, Ujú. yo dije, bueno, pero si lo vamos a publicar en el Caré, tiene que tener ilustraciones porque Caré hace libros ilustrados para niños, niñas y jóvenes, no hace libros sin ilustración. Entonces, y ahí entonces fue que se me ocurrió como que hubiera una segunda historia narrada desde otro punto de vista y que esa historia de, fuera ilustrada, y ahí encontramos en el camino a Vicente, lo encontró Sara. Vicente no, tenía 20 años, ¿no? Vicente Reina Montes, el ilustrador de Al Sur de la Alameda, no había ilustrado nada hasta el momento, había hecho mucho fanzine, estaba como en circuitos más alternativos, y, y entonces, claro, fue como, si lo va a publicar Ecaret, tiene que ser ilustrado. Entonces me inventé esa historia, esa doble historia, esas historias paralelas entre Nicolás, el protagonista, y la vecina de la casa, que es la parte ilustrada. Entonces, y eso ahí además me dio como la siguiente historia que yo hice, como Al Sur de la Alameda le fue tan bien, y en eso, bueno, tuve mucha suerte, que sea un libro que todavía vive y está vivo y se sigue editando y sigue habiendo traducciones y sigue habiendo como, funcionando en colegios y me siguen, como tuve esa suerte, claro, cuando yo fui a Weathers a a mostrarle el manuscrito de Sprinters, de este libro sobre Colonia Dignidad, había dentro del libro, son 3 niveles narrativos, había uno que era como un tratamiento de guión cinematográfico. Y el editor Álvaro me dijo, entonces esto va ilustrado, como que la indicación de que fuera, y yo dije, uy, no se me había ocurrido. Sí, claro, como Al Sur de la Alameda, esto entonces es como el storyboard, lo hacemos como storyboard. Entonces, se le ocurrió a Álvaro, y Álvaro además es el que puede decidir, porque yo tener recursos para contratar un ilustrador que haga ese trabajo, bueno, eso fue gracias a Álvaro Matus y a Weathers. Entonces, claro, ha sido como una característica en cosas que he publicado, que siempre intento que tenga como, ¿no? Su novelas híbridas las llaman, ¿no? Que tienen que el diseño es muy importante, claro, que el diseño es importante, que puede tener ilustración o fotografías, etcétera. Entonces, es una manera de pensar los libros, pero eso lo hago cuando tengo el libro listo. Uh-huh. O sea, cuando ya tengo como el libro terminado, digo, bueno, ¿cómo puede esto también tener una cosa gráfica importante y significativa, ¿no? Que cuente algo, no que sea un adorno. Uh-huh. ¿Tú siempre estás escribiendo algo en paralelo al trabajo con la editorial? Sí, sí. No tengo todo el tiempo para escribir que quisiera, pero eso supongo que le pasa a todos los escritores y escritoras. Pero sí, lo que pasa es que soy muy lenta y tampoco me preocupa. Yo publico un libro cada 5 años o algo así, más o menos. Algunos salen más rápido, otros menos, pero sí, no, sí, no sé, es lo que más me gusta. Yo en la editorial hago mucho trabajo gerencial, Uh-huh. como mucha cosa de las ventas, de las importaciones, bueno, y no hago tanto trabajo editorial. De hecho, Uh-huh. cuando a mí me escriben, oye, tengo un manuscrito, y digo, habla con Pablo, con Verónica, que son los editores, o Iván, que también es editor y director de arte. O sea, ellos son el departamento editorial, el departamento, como si fuéramos 30 personas. No, es claro, la micro transnacional.
No, somos poquitos, pero todos hacemos de todo, pero claro, pero hay Ellos, ¿no? Y Bernardita y Vero leen todos los manuscritos que llegan y nos los cuentan. Lo que pasa es que nos contamos mucho todo y compartimos mucho las decisiones entre todos, es muy horizontal, de qué cosas queremos hacer, de qué libros queremos publicar. En ese sentido ahí yo creo que, y eso lo hemos aprendido todos de Verónica, que cuando publicamos para niños hay una responsabilidad muy grande eh, cuando eres un editor que publica para niños y niñas, porque eh, los libros para adultos los compran una gente que decide comprarlos, decide que eso es lo que quiere leer, ¿no? Y en cambio los libros para niños y niñas no los compran ellos, ni deciden ellos qué es lo que quieren leer, o muy pocas veces. Y, y de pronto, claro, hay cosas que se convierten en lecturas obligadas, obligatorias o lecturas recomendadas sin que pase por ninguna opinión del niño o de la niña. Entonces, tienes que hacer libros buenos. Tienes que hacer libros buenos para niños o los mejores libros que puedas hacer tú con tus capacidades, con tu conocimiento, con tu intuición, con tu talento. Tienes que ponerlo a funcionar a 100% para hacer libros, los mejores libros que puedas hacer como editorial. No hacer como, no quedarse como, bueno, esto más o menos sí podría funcionar o tal vez comercialmente funciona, porque además lo que comercialmente cree uno que funciona, luego no funciona, luego funcionan comercialmente cosas inesperadas. Comercialmente uno nunca sabe qué va a funcionar. Funcionan cosas inesperadas comercialmente. Comercialmente además te hablo en este micromundo muy pequeño, en un mercado muy pequeño como el chileno. Eh, y, y a veces se hacen apuestas por cosas que aparentemente van a resultar muy comerciales y no, y todo lo contrario, no funciona, ¿no? Es también la magia de ser editor, que no sabes nunca cuándo va a funcionar un libro. y eso te iba a preguntar, ¿qué podrías decir que has aprendido o qué compartes con Verónica y quizás qué cosas te diferencian de ella al trabajar juntas? Mira, yo siempre dije que trabajar con la familia era muy mala idea, y eso se lo dije siempre a mi mamá, y por eso yo, bueno, hasta que llegó el Caresur, yo no había trabajado con ella, a diferencia de mis dos hermanos que sí habían trabajado con ella en algunas oportunidades. Y entonces yo dije, bueno, esto va a ser un desastre, nosotros que nos llevamos tan bien, ahora vamos a empezar a pelear, y todo lo contrario. La verdad es que fue una sorpresa trabajar con Verónica codo a codo, digamos, y con Iván, que es mi hermano. La verdad es que no hemos tenido nunca ningún problema. Yo creo que también porque tenemos bien separadas las aguas. O sea, como yo escribo y creo que mi parte creativa está en las novelas que escribo y en los proyectos personales, yo dije, yo estoy ahí para que me consulten, me encanta ser parte, digamos, del comité editorial y de revisar todos los proyectos como hacemos todos, pero yo me voy a encargar de la parte de ventas, o sea, como de la parte más comercial y gerencial. Y ahí yo creo que eso ha servido, porque era un campo que yo desconocía. O sea, yo no sabía ni cómo abrir un Excel, no tenía ni idea ni del IVA, ¿qué es eso del IVA? Yo el primer año había que pagar el IVA, y yo, ¿qué es el IVA? Y la contadora. Entonces ha sido un campo en el que he aprendido mucho, de cosas que no sabía. Yo creo que estuve editando 20 años en un periódico, o sea, la edición es una cosa que me resulta fácil, me resulta algo que conozco. Entonces eso ha sido bonito, como aprender cosas, habilidades que no tenía. Y yo creo que, bueno, ¿en qué me diferencio con Vero? Yo creo que tenemos los mismos gustos literarios, muy parecidos. Creo que todos en el equipo tenemos una visión de lo que deben ser los libros para niños y de lo que queremos hacer, que es contar historias más que hacer libros para esto, para distintas dolencias o distintos problemas. Queremos hacer libros literariamente interesantes.
a nivel gráfico interesantes, pero que el nivel gráfico no contradiga o no menoscabe la historia, ¿no? No que sea como flamboyante, hermosísimo la ilustración y el diseño y todo, y después la historia no vale. Y creo que eso lo tenemos muy en común. Ahora, yo no tengo ni la intuición, ni el conocimiento tan profundo que tiene Vero y que está adquiriendo Pablo, que es el editor del mundo de la literatura. Ellos han leído muchas más cosas que yo, ellos tienen un conocimiento y es una intuición editorial que tal vez yo no tengo tanto. ¿Y hablando también de lo que decías de los libros que quieren hacer, cuál crees que es el sello ahora de Caresur, pensando que cuando nació el 2008 el escenario de la literatura infantil y juvenil hecha en Chile era muy distinto al actual? No sé si eso ha cambiado, el sello de lo que quieren hacer, o si por el contrario, o sea, ha seguido firme. No, o sea, queremos seguir firmes en esto que te conté, en estas características de contar historias que gusten a los niños, con la mirada del niño, nunca dejar la mirada del niño fuera porque estás haciendo un libro para el profesor o para los adultos, para los padres. Lo de la calidad literaria, lo de la belleza y, digamos, el interés gráfico, por supuesto. Pero claro, sí que hay una preocupación porque, como te decía, el mercado es muy pequeño, hay cada vez más iniciativas, cosas que yo celebro. A mí me parece que está muy bien que haya competencia, que se ofrezcan cada vez libros más interesantes, que la oferta de los libros para niños y niñas sea cada vez más interesante, arriesgada, distinta. Y yo también rescato que cada editorial de las que han surgido, o de las que estamos haciendo libros para niños y niñas aquí en Chile, tenemos como unas personalidades bastante definidas. Bueno, ahora hay muchas más, entonces ahora me pierdo un poco. Me pierdo incluso en los nombres, porque mira, el otro día estaba revisando un poco como qué cosas se habían publicado el año pasado en Chile, y había un montón de editoriales que no conocía, un montón de gente o editoriales que están incursionando en la literatura para niños y jóvenes que son editoriales de adultos. Hay como mucho, ¿no? Entonces, pero yo sí creo que cada quien busca, o por lo menos las que hemos estado ahí más tiempo, busca definir una personalidad y hacer cosas. Entonces la oferta es muy rica y no se repite tanto. Entonces eso es interesante. Pero claro, como editorial y después de una pandemia y con la crisis económica, por supuesto que nos preocupamos y nos preguntamos siempre, bueno, ¿podremos seguir sobreviviendo, publicando lo que queremos publicar, lo que nos parece que es interesante para los niños, o hay que hacer concesiones? Pero la verdad es que no servimos para eso, no podemos hacer libros en los que no creamos. Entonces, por mucho que nos lo pongamos como objetivo, es imposible, porque no los podríamos hacer, no los sabríamos hacer. Libros que no nos gusten y en los que no creamos. Entonces, estamos fregados, o sea, tenemos que seguir haciendo en lo que creemos y en lo que nos parece de calidad. Eso te quería preguntar, de la librería, ¿cómo nació la idea de abrir una librería? ¿Era algo que siempre habían querido hacer o fue algo que nació en algún momento? No, nosotros antes estábamos en una pequeñísima oficina cerca de Los Leones. No, primero estábamos en Tobalaba, en una especie de casuchita así, y entonces teníamos showroom, porque la idea siempre era poder como convocar a bibliotecarios, bibliotecarias, a profes, a mediadores que pudieran ir y ver los libros en vivo. Y después nos cambiamos a Los Leones, y también teníamos un pequeñísimo showroom y una oficina mini y una mini bodega. Y en algún momento Berta Cocha nos ofreció, que estaba haciendo en una casa en Avenida Italia, estaba haciendo en parte bodega de sus cosas, Liberalia, Berta Cocha de Liberalia, que distribuye el libro, y querían hacer una librería. O si nosotros queríamos que hubiera esa librería que tenía las cosas que distribuye Berta en Liberalia,
y que hubiera una librería de Caresul. Entonces nos ofreció un espacio que arreglamos y fue como la oportunidad de tener como el espacio de la librería. Y ha sido muy bueno, justamente por lo que hablábamos de contacto con el público, porque ahora, bueno, desde la pandemia no lo hemos retomado mucho, pero hacíamos muchas actividades, iban muchos niños, hicimos un montón de cosas hermosas ahí. eh, y eso es muy agradecido, porque tiene un espacio de terraza donde podíamos hacer los eventos, bueno, los cuentacuentos, básicamente era contar cuentos, con música, sin música, con teatrino, con kamishibai. Y entonces eso ha estado muy bonito. Claro, cómo reactivar eso después de la pandemia ha estado difícil, porque durante la pandemia nos abocamos a hacer una web que funcionara, que pudiera tener mucho contenido para mediadores. O sea, nuestra caresur.cl no es solo una tienda, es una web con mucho contenido, con videos, con actividades, con entrevistas, con reseñas de los libros, con noticias, que claro, como que nos concentramos en eso porque no había otra manera. Entonces, nos ha ido muy bien con la tienda virtual, y la librería como que la visita poca gente. Entonces ya no sé si es como una tendencia que la gente ya se acostumbró a comprar los libros por internet. Pero bueno, estamos intentando un poco, claro, ver cómo reactivar un espacio que siempre fue muy agradecido y muy rico. Para finalizar, ¿cuál fue el último libro que recomendaste? Puede ser no necesariamente de Caresur puede ser de lo que sea. Ah, wow. Hoy estoy fascinada con una escritora, como tengo la memoria como pollo. Eh, Me pasó una cosa muy loca en pandemia. Mm. Ay, que me costaba mucho leer ficción, entonces como que ahora Elizabeth Strout, ella escribió un libro, una novela que se llama Me llamo Lucy Barton y otra con el mismo personaje que se llama I, William. Eh, y ese fue el último libro que recomendé porque fue el último libro que me encantó, me lo leí y me maravilló. Ese no es para niños. Y de niños, para niños, mira, para niños a mí me tiene muy contenta. Me llamo Millaray, que es un libro que hicimos, publicamos el año pasado. No lo hemos promocionado tanto porque recién como que se nos echó encima la Navidad y Año Nuevo y todo, y acababa de salir. Es de Claudio Fuentes y Viviana Wildnir, ilustrado por un descubrimiento fantástico que es un ilustrador que se llama Jorge Roa. Es un libro para adolescentes, preadolescentes, y cuenta una historia muy sencilla de una niña que vive en la ciudad y que vuelve al sur a casa de sus abuelos y va con una amiga y es como recupera, digamos, en ese encuentro con su tierra, cómo recupera sus tradiciones, cómo su familia es mapuche y cómo se reencuentra, digamos, con ese mundo que olvida cuando está en la ciudad, ¿no? Y cómo la amiga se maravilla además de ver a su mejor amiga en su entorno, ¿no? Y es muy bonito el trabajo que hicieron. Es un libro que mezcla ficción y no ficción, que es un poco algo que en Necaré hemos estado intentando hacer desde que publicamos Pequeña Historia de un Desacuerdo, que es una historia de ficción, pero que anclada también en la no ficción. Son libros híbridos de informativo con ficción, y Me llamo Millaray es también parte de estos libros que queremos hacer, en que se narra una historia, pero también tiene la parte informativa con igual peso, digamos. No un anexo, sino con igual peso. Perfecto. Y última pregunta, si cuesta hacerse el tiempo para escribir, ¿cómo lo haces tú para hacerte tiempo para leer? Ah, no. Mira, lo bueno es que yo puedo leer en cualquier lado. Tengo esa Un facultad. superpoder.
tengo el superpoder, entonces yo leo en el lugar más ruidoso, yo leo y me concentro en el metro, no te digo, y antes leía mucho de noche, pasa que ahora me quedo dormida más fácil, me quedo dormida, antes me quedaba muchas horas leyendo de noche hasta la 1, hasta las 2, pero sí, yo creo que cada vez leemos menos, o sea, los adultos, yo creo que los niños y los jóvenes leen más que uno, porque hay muy poco tiempo, y porque, claro, y porque estás leyendo otras cosas, como que estás leyendo el WhatsApp, estás leyendo la noticia del Twitter en el teléfono, estás leyendo el periódico en el teléfono, es una peste, yo quiero puro salirme al WhatsApp, no sé cómo, mi meta es como, ¿no? Como el lujo va a ser no tener WhatsApp, porque es verdad que es un lujo, si tú dices, ya, me salgo del WhatsApp, bueno, las cosas de trabajo, las cosas, un montón de cosas que no te llegan, ¿no? Es un privilegio no tener WhatsApp, pero ojalá. Es un buen objetivo. A mí me encantó, una vez yo me encontré con Ray Loriga, este escritor español, en una feria en Medellín. Uh-huh. Bueno, Ray Loriga no es que no tiene WhatsApp, es que no tiene celular, es que no tiene teléfono en su casa fijo. Él se comunica por mail. Por mail, con sus hijos. O sea, si sus hijos lo quieren ir a ver, o X, su amigo, es por mail, y entonces él les da una cita y quedan a tal hora, en tal sitio, y tal día. Yo le decía, pero ¿cómo haces? No es peligroso, no sé qué. Dice, mira, vivo feliz, no tengo ningún problema, el que quiere me escribe un mail y yo le contesto si quiero y si no, no, y nadie me molesta. Entonces, y cuando viaja, ¿cómo haces el celular? Me dice, pero si mi computadora me conecto al mail, no pasa nada. Genio. O sea, un Sí. ejemplo a seguir, a intentar. Sí. No, muchas gracias, Lola, por tu tiempo y por contarnos la historia de Ecare Sur. Ay, a ti, Carolina, muy agradable. Gracias por la conversación. Pueden conocer más sobre esta editorial en ecaresur.cl. Esto fue Colofón, un podcast de Fundación La Fuente.